Nunca debí haberme casado con una mujer mayor como tú, decía Holden, mi exmarido. Las mujeres más jóvenes son definitivamente mejores. Ni siquiera puedo caminar contigo en público. Eres tan vergonzosa. Si pudiera, volvería atrás y comenzaría mi vida de nuevo. Esas fueron sus palabras hace 12 años. Hoy tengo 50 años y mi nombre es Elouja. Me casé con Holden cuando tenía 35 años y él era 5 años más joven que yo. En ese entonces, trabajaba como enfermera en un hospital, donde conocí a Holden. Él acababa de terminar su residencia y me hacía preguntas sobre diversas cosas del trabajo. Su inocencia me pareció bastante linda, y no pude evitar guiarlo, aunque al principio no pensé en salir con él, ya que él era un médico y yo solo una enfermera. Además de que yo era mayor, él siguió hablándome casi todos los días. Finalmente, comenzamos a salir de manera natural. Me preocupaba la diferencia de edad, pero Holden nunca parecía inquietarse por ello, así que dejé de preocuparme también. Después de 2 años, nos casamos. Sin embargo, después de 5 años de matrimonio, Holden comenzó a tratarme mal. Me decía que debería haberme casado con alguien más joven, mientras coqueteaba con las enfermeras más jóvenes en el trabajo. No quería hacer una escena, así que traté de ignorarlo. Un día, descubrí que me estaba engañando. La otra mujer era una expaciente, mucho más joven que yo. Holden no intentó ocultarlo. Me dijo sin ningún remordimiento que su novia, 12 años más joven que yo, estaba embarazada de su hijo. Me rehusaba a soportarlo más, así que acepté el divorcio. Por supuesto, le pedí pensión alimenticia, lo que lo enfureció. ¿Me pides pensión alimenticia después de todo lo que pasó? Debería ser yo quien reciba el pago, gritó. Parecía no esperar que le pidiera nada, especialmente después de lo que había hecho. Incluso su padre me llamó, sugiriendo que era natural que un hombre joven se sintiera atraído por una mujer más joven. No podía creer lo que estaba escuchando. Holden se negó a pagar, así que contacté a un abogado. Después de todo lo que hizo y dijo, no podía dejarlo pasar. El abogado me aseguró que tenía derecho a pedir pensión alimenticia, así que lo dejé en manos de ellos. Decían que el divorcio era más difícil que el matrimonio, y realmente lo sentí, pero gracias a mi abogado, logré obtener la pensión alimenticia, cancelar el contrato de arrendamiento de nuestro apartamento y mudarme a un lugar propio. Incluso cambié mi apellido de nuevo a mi apellido de soltera, Britten. Lo único positivo fue que Holden se mudó a otro hospital. Como me dijo, no quisiera trabajar con una vieja bruja como tú. Probablemente pensó que divorciarse de mí y casarse con su novia era lo correcto, pero me sorprendió lo rápido que encontró otro trabajo. A pesar de todo, la gente hablaba. Oí susurros sobre cómo mi esposo más joven me había dejado, y sentí que todos me miraban. Me volví paranoica, pensando que siempre había alguien chismeando sobre mí. Al final, dejé mi trabajo en el hospital. Pasé un tiempo sin hacer nada, pero como me encanta trabajar, decidí buscar algo nuevo. Afortunadamente, encontré una clínica de maternidad cerca de mi nuevo hogar que contrataba enfermeras, y conseguí el trabajo de inmediato. Era un lugar pequeño, con solo unas pocas enfermeras y médicos, pero todos eran amables y me gustaba trabajar allí. Mi jefe me felicitaba diciendo que era muy buena en lo que hacía, y los pacientes me querían. Sin embargo, mi paz no duró mucho. Un día, una mujer embarazada fue derivada a nuestra clínica desde otro hospital, y cuando vi su nombre, me congelé. Era Sarah Evans, el mismo nombre que la novia de Holden. Me quedé en shock y confirmé que efectivamente era ella, la esposa de Holden. Nunca imaginé que los encontraría aquí. No le dije a nadie quién era ella o que ella había sido la causa de mi divorcio. Permanecí en silencio, fingiendo que no era importante. Pero un día, Holden vino con Sarah para su chequeo. Cuando me vio, sus ojos se abrieron en shock. Probablemente no esperaba encontrarme trabajando en el mismo hospital. ¿Qué estás haciendo aquí?, me dijo, claramente molesto. Sarah parecía confundida al principio, pero luego su expresión cambió. Se dio cuenta de quién era yo y me miró con desprecio. ¿Viniste aquí solo para acosarnos?, preguntó con una mirada malvada. Por supuesto que no, respondí. He estado trabajando aquí por un tiempo. No sabía que Holden vendría aquí, pero Holden no me creyó. Me miró fijamente y me acusó de seguirlos. Me estás acosando, ¿verdad? Solo estás tratando de hacerme la vida difícil, dijo, enfurecido. No seas ridícula. ¿Por qué haría eso?, le respondí. Eres una mujer codiciosa. Me sacaste dinero después de que te dejé, me gritó Holden en medio de la sala de examen. Todos nos estaban mirando. Pude sentir las miradas de todos sobre mí, y aunque sabía que él era el que estaba equivocado, me hizo sentir incómoda. Sarah, agregando leña al fuego, fingió llorar y dijo, oh, tengo tanto miedo. No sé qué haría si algo le pasa a mis bebés. Holden se volvió hacia el doctor y le exigió que no me dejara acercarme a su esposa.
diciendo que no podía confiar en mí. El doctor me pidió que saliera de la habitación. Sabía que no me consideraban peligrosa, pero parecía que la única manera de calmar la situación era que me fuera. Me sentía avergonzada y miserable al salir, aunque sabía que no había hecho nada malo. No podía quitarme la sensación de que todos a mi alrededor me estaban juzgando. Los susurros y las miradas me hicieron sentir como si estuvieran hablando de mi divorcio a mis espaldas. Para empeorar las cosas, Sara siguió viniendo al hospital para sus citas y hablaba mal de mí cada vez. Sus comentarios pasivo-agresivos eran difíciles de ignorar. Ella sabía cómo hacerse la víctima, y nadie quería decirle nada, especialmente porque estaba embarazada. El personal y los médicos no podían decirle nada por no querer causarle estrés que pudiera afectar su embarazo. Así que tuve que soportarlo. Se me hizo más difícil quedarme en ese hospital, incluso aunque era un buen trabajo y me gustaba. La atmósfera había cambiado, y no quería pasar los siguientes 6 meses en un ambiente tan tóxico mientras Sara continuaba su embarazo. Decidí renunciar. Presenté mi renuncia al director del hospital. Parecían tristes de verme ir, pero también noté una especie de alivio en sus rostros. Sentí que me estaban castigando por algo que no era mi culpa. Estaba cansada y emocionalmente agotada, así que no pude obligarme a buscar otro trabajo en el hospital. En su lugar, decidí regresar a la casa de mis padres en el campo. Ellos me recibieron con los brazos abiertos y, al principio, no hicieron preguntas. Pasé un tiempo en casa sin hacer mucho, pero luego comencé a sentirme culpable por no estar haciendo nada. Así que decidí tomar un trabajo a tiempo parcial en un supermercado cercano. Fue una experiencia nueva para mí, ya que siempre había trabajado en hospitales, pero fue refrescante. Disfruté el cambio de ritmo. Trabajar en un supermercado me permitió alejarme de la presión emocional de ser enfermera, aunque también fue una gran responsabilidad. Todos los días tenía que estar alerta, ya que era responsable de la seguridad de las personas. Aunque emocionalmente agotador, trabajar en el supermercado no era tan estresante, y me dio un descanso de la intensa presión. Después de 3 años de haber trabajado como enfermera y mudarme de regreso a casa, el supermercado me ofreció un puesto a tiempo completo. Mi arduo trabajo había sido reconocido, y estaba feliz de aceptarlo. Se sintió bien ser apreciada. Años después, ocurrió algo inesperado. Un casamentero se me acercó. ¿Estás interesado en probar un matrimonio arreglado?, preguntó el gerente de la tienda. Me quedé desconcertada. Disculpe, tengo justo a la persona adecuada para usted, dijo con una gran sonrisa. No esperaba una propuesta como esa a los 47 años, y no tenía planes de casarme. Cortésmente, respondí que no, pero la gerente no se dio por vencida fácilmente. Me explicó que el hombre que tenía en mente tenía 49 años, solo 2 más que yo, y que también había pasado por un divorcio complicado, similar al mío, ya que su esposa lo había engañado. Después de escucharla, no pude negarme más, así que acordamos encontrarnos. Dado que ambos estábamos en una etapa similar de la vida, decidimos encontrarnos directamente, sin intermediarios. Elegimos un bonito restaurante, y cuando llegué, me di cuenta de que ya estaba allí. Tan pronto como entré, se levantó rápidamente para saludarme, pero en su prisa, se golpeó la frente contra la mesa. ¡Ay!, dijo, frotándose la cabeza, y su rostro se puso rojo. No pude evitar reír. Era como algo sacado de una comedia. No esperaba que algo tan torpe ocurriera en un primer encuentro. Hola, soy Jackson, dijo tímidamente, aún frotándose la cabeza. Gracias por venir hoy. Sonreí, aliviada por ese pequeño accidente que rompió el hielo. La tensión entre nosotros desapareció rápidamente, y nos sentimos cómodos el uno con el otro desde el principio. Mientras hablábamos, me sorprendió aprender que el motivo de la reunión había sido que él se había enamorado de mí a primera vista. Me había visto en el supermercado durante un viaje de negocios a la ciudad y le había pedido al gerente, que resultó ser su estudiante universitario de último año, que nos presentara. Me gustaría tener una relación seria, si es posible, dijo Jackson, y su sinceridad me conmovió. Había llegado a la reunión pensando que me rechazaría, pero algo cambió. En lugar de decir que no, me encontré queriendo verlo de nuevo, así que comenzamos a salir. Después de 6 meses de salir, decidimos casarnos. A mis padres les gustó mucho Jackson. Dijeron que tenía una gran personalidad y estaban genuinamente felices por nosotros. Me sentí afortunada de haber encontrado a alguien como él. Vivir con Jackson se sintió como una verdadera bendición. Desde el principio, ambos estuvimos de acuerdo en que no queríamos tener hijos dada nuestra edad. Solo queríamos vivir una vida tranquila juntos. Pero cuando cumplí 50 años, sucedió algo inesperado. Comencé a sentirme mal y pensé que estaba enferma. Así que fui al hospital para un chequeo. Para mi sorpresa, el médico me dijo que no estaba enferma, sino que estaba embarazada. No podía creerlo.
Nunca imaginé quedar embarazada a esta edad. Ni siquiera había considerado que mis síntomas podrían ser náuseas matutinas hasta que se lo mencioné a Jackson. Parece que hay un bebé, le dije, sintiéndome un poco nerviosa. Eso es genial. ¿Quién es el afortunado? ¿Lo conozco? Bromeó Jackson, sin entender lo que realmente quería decir. Me reí y le respondí, sí, el bebé está justo frente a ti, estoy embarazada. Jackson se congeló, su rostro mostrando confusión. No dijo nada por un momento y luego miró hacia mi vientre. ¿Nuestro bebé? Preguntó lentamente. Asentí. Sí, nuestro bebé. Sus ojos se abrieron en shock. Estaba claro que esto era lo último que había esperado, e incluso yo todavía estaba tratando de procesar la noticia. Así que, ¿vamos a ser padres? Preguntó, aún incrédulo. Sí, parece que sí, respondí sonriendo. ¡Wow! Exclamó, claramente sorprendido, y me abrazó fuerte. Esto es increíble, es un milagro. Era un milagro, pero también traía consigo muchas preocupaciones. Comencé a preguntarme si realmente sería seguro para mí dar a luz a mi edad. Sabía que los embarazos a una edad avanzada conllevaban riesgos, no solo para mí, sino también para el bebé. Los médicos me ofrecieron opciones, dejándome claro que había muchas cosas que considerar. Me preocupaba la idea de que la gente podría preguntarse qué edad tendría cuando mi hijo cumpliera 22 años. Ese tipo de pensamientos me ponía nerviosa, y no estaba segura de estar lista para criar un hijo a esta etapa de mi vida. Sin embargo, a pesar de todas mis preocupaciones, no podía tomar la decisión de terminar el embarazo. ¿De qué estás hablando? Claro que vamos a tener este bebé, dijo Jackson sin dudarlo. Sus palabras me hicieron sentir más segura, porque podía ver que las decía de corazón, pero a medida que pasaba el tiempo, también empezó a preocuparse por mi salud. Hablamos mucho sobre los posibles riesgos, y decidimos seguir adelante con el embarazo. Consultamos con nuestro médico, quien nos explicó todo cuidadosamente y nos ayudó a tomar todas las precauciones necesarias. Nuestros padres se sorprendieron cuando les contamos, pero también estaban felices por nosotros. Decidimos dar a luz en un hospital bien equipado, con un equipo de médicos comprensivos y amables, lo que me dio algo de tranquilidad. Un día, durante uno de mis chequeos, Jackson no pudo acompañarme debido a un compromiso de trabajo, así que fui sola. Al entrar en la sala de examen, no podía creer lo que veía. Allí, parado frente a mí, estaba mi exmarido, Holden. De todos los lugares en los que podría haberme topado con él, nunca imaginé que sería aquí, en este hospital. Beckett, ¿en serio? ¿Tienes 50 años? Dijo Holden, riendo al verme en la sala de examen. El obstetra y la enfermera parecían confundidos, pero Holden no parecía importarle. Continuaba riendo, como si fuera la cosa más graciosa del mundo. No tienes derecho a decirme eso, respondí, intentando mantener la calma, pero Holden siguió, sin detenerse. Me preocupa que seas una anciana que se queda embarazada a tu edad. Eso es simplemente asqueroso. Ya me sentía nerviosa por el embarazo, pero escuchar esas palabras hizo que me sintiera aún peor. ¿De verdad eres médico? Pregunté, sorprendida por su comportamiento grosero. Holden me miró con desdén y contestó, ¿por qué estás actuando tan altiva y poderosa? La mayoría de los pacientes de este hospital son ricos. Deberías irte antes de avergonzarte. Respiré profundamente, tratando de mantener la calma. Disculpe, doctor Evans, me iba de todos modos. No se me ocurriría dar a luz en un hospital con un médico como usted. Sí, salga de aquí, respondió él con una burla, sin preocuparse por las consecuencias. Estaba claro que pensaba que tenía el control de la situación, pero entonces la enfermera que estaba cerca se acercó y le dijo, doctor Evans, esa mujer es la esposa del heredero del grupo Leora, uno de los mayores donantes de este hospital. La cara de Holden se puso pálida. Claramente no sabía quién era yo. La enfermera añadió, tal vez no sepa quién es su esposo, ya que es nuevo aquí, pero su familia ha hecho grandes donaciones en este hospital. Holden intentó decir algo, pero lo interrumpí. No tengo ninguna conexión contigo, Holden. Lo que me acabas de decir fue terrible, y no puedo creer que un médico le diga esas cosas a un paciente. En ese momento, mi esposo entró a la habitación. Perdón por llegar tarde, dijo, pero al ver mi rostro y notar la expresión de Holden, supo al instante que algo no estaba bien. ¿Qué pasa?, preguntó, acercándose a mí. Respiré profundamente y le dije, el doctor Evans me acaba de decir que dar a luz a los 50 años es repugnante. La expresión de mi esposo cambió inmediatamente. Sabía que había estado casada con un hombre llamado Holden antes y asoció rápidamente las piezas. ¿Es usted el doctor Evans? ¿Insultó a mi esposa?, preguntó mi esposo, su voz llena de ira. Holden tartamudeó, tratando de explicar, pero mi marido lo interrumpió.
¿Qué clase de hospital es este? ¿Dónde un médico insulta a un paciente? Dijo, con la furia claramente visible. No puedo confiar en mi esposa ni en mi hijo no nacido en un lugar como este. En ese momento, la enfermera regresó con el director del hospital. ¿Hubo un problema?, preguntó el director, preocupado. Mi esposo, visiblemente molesto, respondió, mi padre me recomendó este hospital, pero ahora estoy empezando a pensar que elegimos el lugar equivocado. El director se mostró sorprendido. Lo siento mucho por esto. No tenía idea de que este hombre fuera así. No es uno de nuestros médicos habituales. ¿Qué quiere decir?, preguntó Holden, claramente en pánico. ¿Qué estás diciendo? Acabo de despedirte, respondió el director, firme. No sabía que actuarías de esta manera. Te contraté solo porque tu padre me lo pidió como favor, pero no necesitamos un médico que trate a nuestros pacientes de esta forma. Holden protestó, pero el obstetra intervino rápidamente, arrastrándolo fuera de la habitación. No importa, dijo el director, disculpándose una y otra vez. Parecía tan arrepentido que casi nos sentíamos mal por él. Mi esposo se sentó a mi lado, aunque su enojo aún no había desaparecido. ¿Lo despidieron por las donaciones de mi padre o lo habrían mantenido si no fuera por eso?, preguntó. El director negó con la cabeza. No, lo habría despedido de todos modos. Apenas lleva una semana aquí, y nunca imaginé que se comportaría de esta manera. Resultó que Holden solo había estado en el hospital por un corto tiempo, y su padre, que era amigo del director, le había pedido que lo contratara como un favor. El director estaba realmente sorprendido por el comportamiento de Holden y se disculpó nuevamente. No todos los médicos aquí son como él. Nuestro obstetra es uno de los mejores, y espero que considere quedarse. Mi esposo y yo coincidimos en que los demás médicos parecían ser buenos. Yo me sentí tranquila, ya que mi suegro, presidente de una importante empresa, había hecho grandes donaciones a este hospital, especialmente porque mi suegra había sido tratada aquí por una enfermedad grave cuando era joven. Fue gracias a esto que mi suegro nos recomendó este hospital para mi embarazo. Días después, recibimos una llamada de Holden, rogándonos que habláramos con el director para que lo reconsiderara para su puesto. Por favor, reconsideren, imploró. Resultó que Holden había tenido antecedentes de hacer enojar a los pacientes con su actitud arrogante y había estado saltando de un hospital a otro por esa razón. Su padre le había advertido que, si lo despedían nuevamente, su carrera como médico llegaría a su fin, pero Holden aún no había aprendido la lección. Cuando mi esposo respondió el teléfono, estaba furioso. Si alguna vez nos vuelves a contactar o te acercas a mi esposa, te denunciaré a la policía por acoso. Esa fue la última vez que supimos de Holden, probablemente porque estaba demasiado asustado para intentar contactarnos de nuevo. Un tiempo después, en uno de mis chequeos, pasamos por una tienda de conveniencia y, para mi sorpresa, vimos a Holden trabajando allí. Había perdido su trabajo en el hospital, y ningún otro lugar lo había contratado. Con lágrimas en los ojos, nos dijo que su esposa y su hijo lo habían dejado, pero no sentí ninguna simpatía por él. Decidí que nunca volvería a visitar esa tienda. Al año siguiente, di a luz a una niña sana. Es tan adorable, y la amamos más que a nada. Pase lo que pase, estoy decidida a criarla con todo el amor y cuidado que se merece. Mi esposo está completamente enamorado de ella desde el momento en que nació y se está convirtiendo en un padre muy indulgente. Así que tengo que asegurarme de que no la malcríe demasiado.